Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Buenos días, oyentes de la UFM. Soy Jairo Cardona, profesor del programa de filosofía de la Universidad del Quindío, y les doy la bienvenida a Filosofía de la Calle, el programa donde todos tienen algo que decir porque la filosofía es de todos. Les recuerdo que este espacio radial tiene como objetivo dar a conocer la filosofía, pero no de una forma estrictamente académica, sino tratando de hacer una relación entre lo que hace la academia y lo que se plantea en una filosofía de la calle sobre ciertos temas o problemas que necesitan la reflexión de todos. En el día de hoy, en Filosofía de la Calle, les vamos a hablar sobre el uso de la filosofía en la vida cotidiana. Con relativa frecuencia en el transcurso de una conversación se escuchan afirmaciones en las que los interlocutores enfáticamente hacen referencia a su filosofía. Así, su filosofía le dice tal o cual cosa, o su filosofía le permite o no le permite hacer tal o cual cosa. O a partir de mi filosofía sostengo tal posición, es decir, la gente afirma que tiene una filosofía propia. Pero, ¿qué quiere decir cuando se afirma que se posee una filosofía propia? Si radicalmente cada persona poseyera una filosofía propia, producto de su reflexión, entendiendo esta como una proposición diferente ante la vida que le hace actuar en consecuencia, sin lugar a dudas sería imposible cualquier intento de diálogo, de compartir experiencias, de convivencia. Si todos los humanos tuviéramos que elaborar una filosofía propia, nos encontraríamos ante una tarea por demás imposible de sistematizar. Cuando se afirma que se tiene una filosofía propia, en la práctica se está reconociendo que es importante tener unos fundamentos, principios básicos que armonicen y organicen la vida y la propia visión del mundo, ideas que sustenten el orden que queremos que exista. Se reconoce, por tanto, que se tiene aversión a un mundo que carezca de comprensión, de lógica, donde las ideas y la conducta humana no tuvieran consistencia. Entonces, en esa idea de que decimos que hay, digamos, culturalmente unas ideas de filosofía que se filtran, digamos, en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, cuando uno le dicen si está de acuerdo y uno no sabe qué decir, entonces dice, no, yo solo sé que nada sé, como dice Sócrates. O si quiere pensar un momento sobre algún tema, va a decir, no, pienso luego existo, como planteaba Descartes, pero digamos así coloquialmente, no porque sepamos qué significa, digamos, esas frases o se profundice en esos temas. Pensando en eso, invitamos al profesor Jairo Urrea del programa de filosofía para que nos hable un poco cómo podría de verdad algunos autores o corrientes de la filosofía llevarse a la vida cotidiana, ayudarnos a pensar la vida cotidiana. Bienvenido, profesor Jairo. Gracias, Jairo Cardona. Bien, voy a comenzar citando a un estadista griego llamado Pericles, que fue el jefe de la democracia que se dio en Grecia y fundamentalmente en Atenas. Él, en un discurso que hace a su pueblo, les dice que parte de lo que les dice es que una de las cosas que hace diferente a Grecia y Atenas de las otras regiones que ellos llamaban bárbaros era que había conquistado la filosofía pragmática para las decisiones en la vida, ¿sí? La filosofía entonces es una forma de vida, como lo diría Wittgenstein, que nos permite tomar decisiones, hacer discusiones, argumentar, hacer disensos, pensar en la existencia que tenemos, pensar en la imagen del mundo para actuar en el mundo y ser responsables de nuestra propia vida. Entonces, yo voy a hacer un recorrido por tres filósofos que estoy trabajando últimamente en seminarios de investigación en el programa de filosofía, que son tres filósofos que yo los llamo de una manera arbitraria, filósofos de la sospecha, porque son filósofos que no se sabe si son o no filósofos, por un lado, ellos mismos se lo plantean.
y por otro lado no escribieron o hablaron para la academia, fundamentalmente, como decía ahora Jairo, ¿sí? Es que la academia, digamos, la filosofía en la academia fue un exabrupto, diríamos, porque la filosofía debería ser una condición sine qua non, los hombres deberían ingresar a la cultura. No debería ser una carrera, sino una facultad que cada estudiante que ingrese a la universidad y desde primaria, desde bachillerato, eso lo está diciendo ahora la UNESCO, debería enseñársele filosofía, es decir, enseñársele a filosofar. Entonces, estos filósofos, como digo, no escribieron ni hablaron para filósofos de la academia, sino para las personas, para la gente común y corriente. Desafortunadamente, como le pasó al poeta Charles Baudelaire, que intentó escribir para un pueblo, ¿cierto? Quien lo terminó leyendo fueron los académicos, ¿sí? Y porque su factura es un cambio de visión del mundo, entonces es difícil que las personas que tienen una visión del mundo, que creen que esa es, entonces cambiársela es muy difícil. Entonces digo pues que haré el periplo partiendo de Sócrates, luego de Federico Nietzsche y luego de Ludwig Wittgenstein, con los tres filósofos que he elegido como filósofos que están en la frontera entre lo académico y lo pragmático. Bueno, profe, ¿cómo sería entonces que Sócrates abarca, digamos, desde su convivencia con los griegos, pues en la ciudad, y la interpelación que hace, digamos, a los otros ciudadanos, o desde sus ideas, cómo abarcaría la vida cotidiana? Bueno, de Sócrates pues no quedó nada escrito, excepto lo que se dice de él, ¿cierto? El alumno Platón, que fue quien, digamos, lo puso en la palestra académica, es del que tenemos más conocimiento, pero también está al lado del Jenofonte, que fue un compañero de él de batallas. Él fue un guerrero, no olvidemos que fue un soldado, y un soldado muy valiente. Tenemos otra fuente directa, que es la del cómico o el autor de comedias Aristófanes, que escribió un texto que llama Las Nubes, un drama que llama Las Nubes, donde Sócrates es pintado como un gran sofista. Entre otras cosas, la primera, cuando uno va siguiendo a Platón, encuentra esa digamos, matiz que Platón detestaba, que Platón fue el que los puso sofistas, ¿cierto? Y están algunos apuntes de Aristóteles sobre Sócrates, y lo que vemos de Diógenes Laercio, que ya es posterior y que hace una recopilación de hombres ilustres. Allí habla también de Sócrates. De resto, no se conoce más. Pero lo curioso es que todos los filósofos, todos, sin excepción diría yo, hablan de Sócrates, como si fuera un filósofo. Es el filósofo de los filósofos. Bien, Sócrates entonces, su intervención en el mundo, como lo pone Platón, es que es un hombre que dialoga, ¿sí? Y dialoga con la ciudad, ¿sí? Él no dialoga con los otros filósofos en el sentido académico, sino que dialoga sobre la vida cotidiana. Casi siempre sus diálogos comienzan con alusión a alguna cosa cotidiana, un grillo, un árbol, el sonido del río, ¿sí? Y era típico que él hizo gimnasia hasta viejo. Uno de los contertulios de su filosofía era las afueras del gimnasio, ¿sí? Después de salir del gimnasio se agarraba a discutir con los muchachos sobre filosofía en ese sentido en que él lo planteaba. Bueno, entonces allí hay un elemento de que la filosofía en Sócrates no era para hacer academia, sino que era para preguntarle al ciudadano qué significaba ser ciudadano. Recordemos que el ciudadano vivía en la polis, de ahí viene la palabra política, ¿sí? Entonces una persona que vivía en la ciudad tenía que ser un político, ¿sí? Tenía que ser un habitante de la polis. Mire ahora cómo estamos de jodidos en el sentido de que la gente es apolítica. Precisamente en ese mismo discurso, Pericles, dirigiéndose a su pueblo, dice que el peor enemigo de la polis no es el apátrida, sí,
no es el peor enemigo, aunque la patria posiblemente venga a hacer la guerra a su propio país, pero él tiene una causa, ¿cierto? No lo reconocieron, no aceptaron sus proposiciones, en fin. En cambio, el peor enemigo de una sociedad es el apolítico. Ese debería ser el condenado por todos, por es aquel que cede su dignidad, su pensamiento, su libertad a otros, para que los otros lo manipulen. Y eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Sí? Si nosotros queremos ver una filosofía pragmática, ya la estamos diciendo, en la vida cotidiana. Bueno, el otro elemento importante de él es que su método es la mayéutica, porque él descubre una cosa muy interesante y muy inquietante, y es que tenemos una concepción de ignorancia y de saber distorsionada. Para él la ignorancia no es vacío, como la gente cree, que es que no saber nada, sino que la ignorancia es llenura. Precisamente la ignorancia es aquel que sabe de todo, que no tiene ningún vacío en su cerebro, en su mente, y cada que se le pregunta, todo lo tiene resuelto. Eso lo podemos ver muy claramente en la televisión, con por ejemplo J. Mario o Pacheco antes, que hablan de todo, a todo le responden, y las preguntas siempre son positivas. Entonces ese es el perfecto ignorante, aquel que todo lo tiene resuelto en la cabeza. Y para él la sabiduría, el vacío, es aquel que logra tener un espacio en su mente, en su cerebro, para poder abrirse al mundo, para poder investigar en un mundo que es cambiante y que es transformable y que es evolutivo. Entonces él, a raíz de eso, de tener esas dos concepciones, aplica la mayéutica, ¿cierto? Que la mayéutica es un método que él tiene de preguntar para llevar al otro al vacío, ¿sí? Su propósito es llevar a las personas al vacío para que ellos queden con esa interrogante ya y puedan empezar a llenar su mente con unas nuevas propuestas y puedan ver el mundo de otra manera, ver mundos nuevos, mundos posibles y no un único mundo que se le ha dado. Recibió el apodo de tábano porque picaba a la gente como el tábano al ganado para que corcovía, para que se toque. Le decían el torpedo también, que es un pez que ataca y duerme al otro punto de golpes, ¿sí? lo adormece. Y él mismo se bautizó la partera de la filosofía, porque así como su madre era una comadrona que ayudaba a traer los niños al mundo, él lo que buscaba era ayudar a los hombres a parir sus ideas. Él tiene una definición muy interesante de filosofía que dice que la filosofía no es una disciplina, sino el arte de descubrir la verdad que hay en cada uno de nosotros. Entonces él, en la discusión que comenzaba con la gente del pueblo, lo dejaba en el vacío, pero nunca le daba respuesta. Sócrates nunca dejó respuesta. Él consideraba que él no enseñaba nada. Solo sé que nada sé, como ahora lo nombraba Jairo, ese solo sé que nada sé está muy mal utilizado, ¿sí? Esos son, digamos, caballitos de batalla que encuentra la gente para salirse del caso, como ahora con Wittgenstein, esa séptima proposición del Tratatus, que dice que de lo que no se puede hablar es mejor callar, entonces lo aplican a todo. Pero eso realmente es una mala incomprensión, ¿sí? Entonces, Sócrates, cuando fue condenado, digamos, por el banquillo de los jueces que lo llevan a la condena por las denuncias que hace Anito, Melito y Licón, digamos, de lo que le acusa es de ser impío, ¿cierto? Y de corruptor de menores. ¿Me explico? Impío en el sentido de que él había hablado de que él tenía en su mente un demonio que lo aconsejaba, ¿sí? Y que él lo seguía. Entonces lo acusan de que él, en vez de estar hablando de los dioses oficiales de Atenas, está metiendo nuevos dioses extranjeros. Eso pues, sería una discusión larga. Más o menos podríamos decir que es lo que nos pasa a todos con lo que llamamos conciencia, ¿cierto? Y el otro era de corruptor de menores, en el sentido de que le enseñaba a los jóvenes a que no obedecieran a pie juntillas, ni que se tragaran las palabras de los doctores, ni que creyeran a pie juntillas en lo que les decían, sino que tenían que ser muy críticos, ¿cierto? En ese sentido, entonces era acusado de que él estaba induciendo a los jóvenes a la desobediencia, a no respetar a sus mayores y a no respetar a sus doctos. Entonces, en ese sentido, fue acusado y llevado y pues, como todos sabemos, se fue condenado a muerte, debió tomarse la cicuta y murió. Sí, en Sócrates yo creo que también era como y que tiene que ver mucho con la vida cotidiana, digamos que
cierto autor decía por ahí que era como una comunicación existencial, ¿es cierto? Porque tiene como que toma en cuenta la experiencia de los interlocutores. O sea, hablaba con el poeta, hablaba con el médico, con el sofista y trataba de, usted decía ahorita, como que poner a dialogar las ideas de los diferentes interlocutores para sacar los errores y tratar de buscar una verdad entre todos. No decía esta es la verdad, sino tratar de construirla partiendo de los conceptos de los otros también. Sí, lo que pasa es que él asume la consigna del oráculo de Delfos, que es conócete a ti mismo, ¿cierto? Él considera que Demócrito ya nos ha dicho toda la verdad, dice él, ¿cierto? Demócrito nos dijo que la física está compuesta de átomos y vacío. Bueno, ¿y ahora qué es lo que queremos? Entonces él es el autor del giro antropológico, ¿sí? que se lo aprende a un sofista, a un mal llamado sofista, que es Protágoras, y que era amigo de él, y que considera que si nosotros sabemos que la naturaleza o que la física, como decían ellos, está compuesta de átomos y vacío, dos cosas que no se pueden ver, dos cosas que no se pueden palpar, simplemente que se llegó allá por el razonamiento lógico. Entonces, ¿ahora qué queremos saber? Entonces, pero él dice, es que nosotros queremos saber sobre la naturaleza, pero no sabemos quiénes somos nosotros. Cuando nosotros sepamos quiénes somos nosotros, ¿sí? Conócete a ti mismo, entonces sabremos para qué queremos investigar la naturaleza. Porque eso es lo que vemos hoy en día, ¿sí? La ciencia terminó en manos del capitalismo y lo que hace la ciencia es producir cosas que dañan el ecosistema, es producir cosas que son netamente consumo y producir basura, ¿ya? Qué pena con los científicos tener que decir esto, pero yo sé que ellos no tienen otra oportunidad de hacer ciencia sino con las multinacionales, que es las que tienen la plata y les dan los laboratorios para que investiguen, en fin. Pero un científico no tenga esos laboratorios, pues no puede investigar, ahí queda fregado. Pero lo que nosotros tenemos hoy día como ciencia es ese consumo que hoy en día nos tiene a portas de un calentamiento global intenso que va a desaparecer la vida sobre la Tierra. Entonces Sócrates hace ese giro, él desde ya está viendo la cosa, ¿cierto? Primero sepamos quiénes somos nosotros y luego entonces sí investiguemos la naturaleza para ver qué es lo que queremos de ella. Y entonces Sócrates, como decía ahora, fue acusado por corruptor de menores en el sentido de que él, cuando hacía las discusiones, las hacía con la gente común y corriente. Entonces él, por ejemplo, encontraba un zapatero o se encontraba un carpintero y le preguntaba, bueno, hombre, ¿usted qué hace? No, pues yo soy carpintero. ¿Y qué es la carpintería? Entonces el hombre empezó a decirle, ¿y usted hace una mesa? Sí, ¿y para qué hace la mesa? No, pues para venderse a la señora tal. Y eso es que contribuye a la sociedad. Y su profesión, ¿a qué le ayuda a usted a superarse? Entonces cogía a todo mundo y lo volvía a un 3, porque le hacía la pregunta ética de cuál era su función en el mundo y cuál era su función en la polis. Hoy en día nos pasa eso, ¿cierto? Hoy en día preguntamos, ¿usted qué es? No, pues yo ingeniero. Ah, qué bueno. ¿Y usted qué? No, pues yo soy negociante. Ah, interesante. ¿Y usted qué? No, pues yo soy militar. Muy bien. Y si le preguntan a uno, como me preguntan a mí, ¿usted qué? No, pues yo soy pro de filosofía. Uy, eso tan difícil. Y esos estudiantes sí le atienden y leer no es muy complicado. ¿Y ustedes qué han hecho por el país? ¿Sí? Entonces yo digo, María, que hemos hecho por el país, pues ayudar a pensar esta juventud. ¿Pero por qué al ingeniero le preguntan por qué pavimentó la naturaleza? ¿Sí? ¿Por qué está destruyendo el ecosistema? Eso si no lo preguntan a él, les parece muy bien. Entonces Sócrates hacía un poco eso, ¿cierto? Era que cogía a cada persona y empezaba a interrogarlo para, en la elección de su profesión, dónde estaba su ethos, ¿sí? Y en qué sentido contribuía a su superación del alma o del espíritu, ¿cierto? Y en la superación de la cultura, y en la superación de la moral. Entonces, en ese sentido, es un filósofo de la calle. Bueno, y pensando desde el lado de Nietzsche, que es considerado, digamos, uno de los filósofos de la libertad, que luego dio paso a otros tipos de filosofías, como el existencialismo, ¿cierto? O sea, que se basa como yendo a la realidad del sujeto y de las circunstancias y a la vida, digamos, cotidiana, prácticamente. Bueno, Nietzsche hace una pregunta muy interesante que se habían hecho otros filósofos, como el propio Spinoza, ¿qué significaba ser filósofo? ¿Qué significa ser filósofo en la actualidad? ¿Sí? En la actualidad de él. O sea, yo no soy un filósofo porque voy a una academia, ya me enseñan filosofía, me dan un título y empiezo a hablar de filosofía, a repetir los libros. ¿De acuerdo? Él se preguntó, ¿qué es ser un filósofo aquí y ahora? Entonces lo primero que él hace es preguntarse cuáles son los problemas que tiene la sociedad en que él vive, ¿sí? Y encuentra un problema que es la moral, ¿sí?
¿por qué la moral de su época? ¿Sí? ¿Por qué esa moral? Entonces hace en su libro Genealogía de la Moral, hace un trabajo filológico, porque él es un filólogo inicialmente, y se va a investigar de dónde viene la moral, y encuentra que la moral no tiene un fundamento, ¿sí? Que no hay una moral, sino que hay muchas morales. Entonces encuentra que la moral que se mueve en ese momento en Europa, concretamente en Alemania, es la moral que ha impuesto el catolicismo, ¿sí? Y que ha impuesto el poder. Entonces se encuentra que en el siglo III Roma, a través de Constantino III, hace el convenio con una parte de la religión cristiana de la época y le dan el monte Vaticano, donde ellos van a ser unos, digamos, funcionarios de una religión que se va a volver catolicismo, que van a imponer, ¿ya? Y el Papa es un título militar, ¿sí? El Papa no es un título religioso, por eso tiene un ejército y es el que agencia guerras, ¿sí? Cervantes fue víctima de que perdiera su mano precisamente en una guerra que el Papa Pío VI o V estaba haciendo contra los turcos. Bien, entonces él se da cuenta que la moral que impone desde ahí en adelante es la moral del poder, ¿cierto? Y entonces la moral del poder es que los hombres deben ser sumisos, humildes, deben de ser buenos, deben poner la otra mejilla cuando les pega una mejilla, deben aceptar el poder divino que está transmitido a ese señor Papa y a los eclesiásticos y a los reyes y tal y pascual, ¿sí? Entonces, pero cuando se va para atrás, encuentra que la moral que venía de atrás, o sea, desde Grecia y Roma, los buenos no eran los pobres, ni los humildes, ni los bienaventurados pobres de espíritu, que ellos el reino de los cielos, sino que el bueno era el guerrero, el filósofo, el investigador, el científico. En esta otra parte, en la parte después que el Imperio Romano escoge esa religión para imponerla, entonces los malos, como lo vemos en la Santa Inquisición, fueron los científicos, las médicas, que las quemaban como brujas. Aquí en Cartagena, por ejemplo, todavía está el museo ahí de la Santa Inquisición. En fin, entonces Nietzsche empieza entonces descubre que no hay una moral, sino que hay unas morales, y las morales les impone el poder el que dice que es bueno y que es malo, que es pecado y que no es pecado, ¿ya? Y la gente vive en eso es lo que llama Wittgenstein imagen del mundo. Entonces vive en eso y cree que eso es así, y que siempre ha sido así. Por la ignorancia, ese es uno de los aspectos de Sócrates, que la ignorancia es la causante de todos los males, ¿sí? No es la pereza y de los vicios, sino la ignorancia. Bien, entonces Nietzsche empieza a construir lo que él llama Zaratustra, que es una antibiblia. O sea, hace la Biblia, ¿ya? Él es un gran estudioso de la religión, porque él iba a ser pastor, entre otras cosas, en su mundo judío. Él recoge la Biblia y hace una Biblia, una antibiblia, que es el Zaratustra, ¿cierto? Y también hace el anticristo. Y en el Zaratustra, que es una especie de novela, digamos así, o contada también, igual como es contada la Biblia, con aforismos y con elisis y bueno, y todas estas figuras literarias, empieza a mostrar el Jesús, ¿sí? Que él pensó, que él cree que es el que realmente es, ¿cierto? Porque el Jesús que nos entregan hoy en día es un Jesús, como él lo dice, crucificado, herido, lloroso, muerto. En cambio, él dice, llevamos 2000 años de historia, hemos sido capaces de construir un Dios que baile, que cante, que celebre la vida. Ese es el Dios que necesitamos. Y cuando él dice que Dios ha muerto, eso no lo dijo él, lo dijo Hegel. Hegel en la fenomenología lo plantea en esa evolución del espíritu, que ese Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, así como murió el del Viejo Testamento, que era un Dios castigador y que era un Dios privilegiado, que tenía un pueblo privilegiado, que todavía sigue los judíos creyendo en ellos, ¿sí? Y que Jesús pregonó que no, que el Dios era de todos y que era el Padre de todos y que todos éramos hermanos, por tanto no debía haber esclavos, ni haber rico, ni pobre, ni racismo, ni todas las cosas, que eso era muy revolucionario, ¿sí? y lo de las las ceremonias religiosas que él realizaba, que no eran religiosas, sino que eran encuentros donde se comía, se tomaba vino, se conversaba, había mujeres. Da Vinci recuerda que la última cena está pintada María Magdalena, pero que la fueron borrando de alguna manera, porque esta es una iglesia machista. Entonces,
él empieza a rescatar ese Jesús, ¿cierto? En ese sentido, Nietzsche no es ateo. Nietzsche está propugnando porque debe haber un Dios, pero un Dios que nos permita superarnos. Entonces, eso está dirigido al pueblo, ¿ya? Y plantea que la revolución no es una revolución social, la revolución es individual. ¿Sí? Entonces, por eso su filosofía es una filosofía para ser leída por cada hombre y que cada hombre haga su propia revolución y llegue al superhombre, como lo plantea allí, ¿cierto? Llegar al superhombre es superar al hombre, no es Superman, es superar al hombre, superarse a sí mismo, es poder construirse moralmente mejor. Profe, y Wittgenstein, ¿cómo entraría ahí entonces, sabiendo que es un filósofo que habla después de la construcción del mundo a partir del lenguaje? ¿Cómo podría pensarlo uno en la vida cotidiana, o lo que plantea, cómo se puede plantear ahí en la vida cotidiana? A ver, Wittgenstein no fue filósofo inicialmente, él era un ingeniero y se fue a estudiar matemáticas a Inglaterra con Russell, que le han dicho que ese señor era muy bueno, y ese señor conoció a Frege y conoció a Moore, y entonces hizo el Tratatus, ¿sí? Que es para seguir la idea que tenía Russell de cuáles son los elementos reales con que nosotros nos encontramos con la física y mediación de teorías, y él encuentra que es a través de los sentidos. Y de los sentidos, ¿qué es lo que entra por los sentidos? Pues ondas, ¿ya? ¿Y en qué convertimos esa experiencia que entra por los sentidos? En lenguaje. Y entonces ese lenguaje, ¿cómo hacemos que se acople con el mundo que recibimos desde fuera? Entonces, para eso está la lógica, ellos son filósofos lógicos. Entonces Wittgenstein hace el Tratatus Lógicos Filosóficos, donde encuentra la correspondencia entre el mundo, que son hechos, nosotros vemos las cosas no aisladas, sino siempre en relación con, ¿sí? Como estos micrófonos sobre este escritorio, ¿sí? El micrófono no está solo por ahí volando, ni la mesa tampoco, sino que yo veo un hecho que es el micrófono sobre el escritorio o el escritorio debajo del micrófono. Así, eso es una proposición que es correspondiente con la estructura del mundo, pero hasta ahí llega Wittgenstein. No sabemos si esa correspondencia es verdadera o falsa, esa va a ser la gran discusión más adelante que hacen investigaciones filosóficas, ¿de acuerdo? Entonces, Wittgenstein dice, expresamente en esa séptima proposición que dice de lo que no podemos hablar es mejor callar, se está refiriendo a que la filosofía, la misión de la filosofía no es inventar mundos y hablar como si fueran científicos, ¿ya? Él hace muy bien la diferencia entre ciencia y filosofía. La filosofía se encarga de esclarecer los conceptos, ¿sí? Un poco como empezó Sócrates, de esclarecer los conceptos y ayudar a los hombres a pensar, ¿sí? Y no habla en términos de proposiciones, porque la proposición es para demostrar. La ciencia demuestra, la filosofía argumenta. La ciencia demuestra, la filosofía construye mundo. Y entonces él considera que de la ética no se puede hablar. El filósofo que hace ética lo debe mostrar, ¿sí? O sea, ser filósofo es ser filósofo en la vida. No es aquel que tiene los títulos y que dice que yo soy filósofo, ¿sí? O que dice que él es ético porque, sí, como vimos nuestros políticos, que todos son supuestamente muy buenos y no han hecho nada, que están allí en el poder porque quieren ayudarle al pueblo y bla, 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 ¿cierto? Entonces él considera que eso que llamamos ética, que llamamos moral, ¿sí? Debe ser una práctica, ¿sí? No es un discurso. Y que lo que es el discurso es el trabajo con los conceptos de la filosofía, que lo está esclareciendo constantemente y sacando a los hombres de ese mundo de cuentos, porque él empieza a decir, bueno, a nosotros dice que tenemos alma, pero ¿dónde está? Que tenemos conciencia, ¿a dónde está? Que tenemos idea, ¿dónde está? ¿Sí? O sea, no hay referentes de esas cosas. Eso es como el dolor, ¿sí? Nosotros sentimos dolor, pero llamamos dolor a una cosa que sentimos, pero que no sabemos qué es. Nadie es capaz de explicar qué es dolor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, él es un filósofo pragmático, ¿ya? Que está peleándole a esa sociedad de ese momento, que es una sociedad tenaz, que él vivió en la Viena de principios de siglo, era una Viena reconocida como la cuna de la cultura, pero ahora que me estoy leyendo la Viena de Wittgenstein, de Janik y de Tulmin, ¿sí? Ellos plantean que esa Viena era un artificio, ¿sí? Porque ahí nace el nazismo. Ahí nace la Primera Guerra Mundial. O sea, las minas de hierro, que entre otras cosas fue el heredero de varias minas de hierro, que ellos eran muy ricos, su padre era muy rico, o toda su familia, y él se las regaló a sus hermanas, y les hizo un testamento donde regalaba las minas que le tocaban a él, y una cláusula que decía, y no me las pueden devolver, porque lo que quería hacer era un pensador, ¿cierto? No un filósofo tal como lo consideramos hoy. Bueno, profe, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Esperamos que en otra ocasión nos acompañen, y también a los oyentes. Dentro de 8 días seguimos en Filosofía de la Calle, el espacio donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Filosofía de la Calle, un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la Calle, el programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.